Ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos una nueva entrega de Entrevista al Experto. Hoy tenemos el agrado de tener a la doctora María José López Meyer, digo bien. Sí, Bien. muy bien. Ella es especialista en reumatología, es médica de planta del Servicio de Reumatología del Hospital de Clínicas José de San Martín y coordinadora del consultorio de esclerodermia. Te damos las gracias, María José, por estar acompañándonos hoy, por presentarnos una charla para nosotros. Así que lo dejo en tus manos y ya saben, cualquier duda que tengan nos pueden escribir en el chat. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad estoy súper contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Les quiero agradecer primero a Fipia por la invitación y a Beringer, especialmente a Marcela, que siempre es el soporte para la organización de todo. Así que bueno, espero que les guste. Cuando me digas, ¿querés que comparta ya la pantalla? Ahí te habilité para que puedas compartir. Buenísimo. Ahí está, ¿la pueden ver bien? Se ve bien. Sí, se ve Sí, se ve perfecto. ¿Sí? bien, Majo. Bueno, genial. Arrancamos entonces. Hoy vamos a conversar un poco sobre algunas cuestiones reumatológicas, de enfermedades reumatológicas asociadas al compromiso pulmonar. Así que, en primer lugar, me parecía interesante recordar algunos conceptos básicos, como qué es la fibrosis pulmonar, que es esa situación de cicatrización en el tejido pulmonar que lo vuelve más rígido, menos flexible y que dificulta el intercambio del oxígeno desde el pulmón hacia el torrente sanguíneo. Hay algunas enfermedades que se llaman enfermedades intersticiales pulmonares y también se llaman enfermedades intersticiales pulmonares difusas, que normalmente usamos la sigla EPI o EPID, que se caracterizan justamente por tener fibrosis pulmonar. Se afecta el intercambio gaseoso y entre el alvéolo y el torrente sanguíneo. El intersticio es toda esa red o ese tejido que sostiene a los alvéolos, que son las estructuras más pequeñas del pulmón. Entonces, siempre que un paciente presenta un cuadro de fibrosis, uno busca las posibles causas asociadas al desarrollo de este compromiso pulmonar. Entonces, muchas veces, diríamos que la mayoría de las veces no se va a encontrar una causa asociada y en este caso se denomina fibrosis pulmonar idiopática, que todos los que pertenecen a FIPIA la conocen como FPI. Ahora, en otras circunstancias hay algunos factores laborales o medioambientales como exposición a determinadas sustancias o incluso la radioterapia que suele usarse como tratamiento de algunos tumores, incluso algunos medicamentos que se usan como por ejemplo para las arritmias como la miodarona, se pueden asociar con el desarrollo de fibrosis pulmonar. Es importante destacar que no todos los pacientes expuestos a estas situaciones van a desarrollar esta fibrosis, solo alguno de ellos. Y el motivo por el cual yo estoy conversando con ustedes es porque hay algunas enfermedades reumatológicas, varias, que cursan o pueden presentar compromiso pulmonar en el transcurso de su evolución. Los síntomas de la fibrosis pulmonar son variados, muchas veces presentan sensación de falta de aire o dificultad para realizar ciertas tareas, también puede aparecer como una tos seca o simplemente cansancio, falta de energía y se puede asociar con coloración azulada de las manos, con engrosamiento de la punta de los dedos y también puede haber pérdida de peso o pérdida de apetito. A mí siempre me gusta mostrar esta diapositiva, ya lo mostré en la charla anterior, porque representa la cotidianeidad. Nosotros en el consultorio de reumato recibimos pacientes que tienen diferentes síntomas por diferentes enfermedades reumatológicas y vamos a investigar si tienen asociado o no compromiso pulmonar. En general, pedimos una tomografía o una espirometría, vemos el resultado y de encontrar alguna algún hallazgo en los resultados que nos haga sospechar el compromiso pulmonar, siempre derivamos a neumonología. En cambio, los neumonólogos reciben pacientes con síntomas pulmonares y deben buscar una enfermedad reumatológica asociada. En nuestro hospital, los neumonólogos están súper entrenados, así que piden el panel de anticuerpos, hacen un interrogatorio dirigido súper interesante y nos derivan el paciente para que nosotras podamos confirmar o determinar cuál es el diagnóstico en ese caso.
De esto surge el trabajo en equipo o el equipo de atención multidisciplinario, que nos permite conversar entre distintos especialistas y lograr distintos objetivos. El primero es un diagnóstico certero y más temprano. Se ha demostrado en distintos trabajos que esta forma de trabajar dialogando y conversando los pacientes hace que el diagnóstico se haga en forma más temprana y sea más preciso. También es importante para evaluar al paciente a lo largo, acompañarlo a lo largo de la enfermedad y decidir el tratamiento. Entonces, estos son los posibles actores de un equipo multidisciplinario. Como verán, son un montón. No todos van a participar todo el tiempo. Sí está el neumonólogo y el reumatólogo como los que están comandando el barco, y todos los demás periféricos como la nutricionista, el infectólogo, el cirujano torácico, el gastro, el fisioterapeuta, todos van a hacer aporte de su conocimiento en determinado momento. Entonces, esta forma de trabajo nos parece súper importante, como dije hace un ratito, para mejorar el diagnóstico, para evaluar los posibles factores de riesgo de progresión de la enfermedad o la gravedad de la enfermedad al momento del diagnóstico. También se contemplan otras enfermedades asociadas como diabetes o hipertensión, y se tiene en cuenta la preferencia del paciente para la elección de los distintos tratamientos. Entonces ahora vamos a ir repasando un poquito la función de cada uno de estos actores. Como sabemos, esta enfermedad fibrosante pulmonar puede tener una evolución impredecible. No todos los pacientes se comportan y evolucionan de la misma manera. Así que los neumonólogos van a buscar algunos datos que los van a ayudar a poder pronosticar la evolución. Es conocido que una extensión mayor del compromiso de fibrosis en la tomografía o un patrón, una neumonía intersticial usual o un hallazgo en la espirometría de una capacidad vital forzada baja al inicio son factores que pueden hacer sospechar que haya una progresión de la enfermedad. No obstante, cada paciente tiene un curso individual, no se puede generalizar tanto. El monitoreo que realizará el neumonólogo se va a basar en las pruebas de la función pulmonar, la progresión de los síntomas y eventualmente la realización de una tomografía que generalmente suele ser anual. Yo encontré esta ficha que me pareció súper interesante porque es una ficha que evalúa los síntomas pulmonares, que la puede hacer cada paciente en su casa, en una hoja, es muy sencilla. En la columna de la izquierda se pueden colocar los síntomas como la sensación de falta de aire, el cansancio, la presencia de la tos, y se le da un puntaje a cada síntoma. Entonces, por ejemplo, 1 es que ese síntoma no interfiere con mis tareas cotidianas o es muy leve, y 5 es que el síntoma es muy severo. Uno coloca la fecha y a la vez siguiente o a la consulta siguiente, antes de concurrir a la consulta, vuelve a llenar esta ficha, y de esta forma el paciente puede hacer una evaluación en su casa de cómo se siente para que cuando el neumonólogo le pregunte, tener una respuesta más preparada y pensada, que no sea tan improvisada. Y esto es importante porque la progresión de los síntomas se tiene en cuenta a la hora de definir un tratamiento junto con los otros estudios. El segundo actor somos nosotros los reumatólogos, y hoy vamos a ver en esta charla básicamente 3 enfermedades que son las que se asocian más frecuentemente con compromiso pulmonar. La artritis reumatoidea, que es una enfermedad sistémica muy frecuente, es tan frecuente como la diabetes de los adultos, aparece en el 1% de la población. El síntoma principal son los dolores articulares con inflamación, y un pequeño porcentaje de estos pacientes, entre el 10 y el 20%, desarrollan o pueden desarrollar compromiso pulmonar. Sin embargo, hay algunos estudios donde se les realizó una tomografía a todos los pacientes con artritis reumatoidea y se vio que muchas veces puede haber compromiso pulmonar en la tomografía sin síntomas. Así que es algo que el médico reumatólogo debe sospechar y buscar en determinado grupo de pacientes. La segunda enfermedad que tiene una asociación muy importante con el compromiso pulmonar es la esclerosis sistémica o la esclerodermia. Esta enfermedad se presenta con cambio de coloración en las manos, que se ponen pálidas o azules,
y a lo largo del tiempo aparece el endurecimiento o engrosamiento de la piel, que puede afectar las manos, también los brazos, la cara, el escote, es lo que nosotros llamamos induración cutánea. En estos pacientes la búsqueda del compromiso pulmonar se hace siempre. Se ve que entre el 40 y el 60% tienen asociado compromiso pulmonar. Y esto es lo que va a marcar el pronóstico de la esclerodermia. Así que la búsqueda de este compromiso es fundamental y se debe realizar siempre. Y la tercera enfermedad que vamos a conversar un poquito hoy es el síndrome de Sjögren, que es una enfermedad que se caracteriza por alteración de las glándulas que fabrican la saliva y las lágrimas. Así que el síntoma que lleva a la consulta de estos pacientes es la sensación de ojo y de boca seca. En estos pacientes también se ha visto compromiso pulmonar asociado a la enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del compromiso pulmonar en los pacientes con artritis reumatoidea? El síntoma inicial suele ser la aparición de tos o los cambios de características de la tos. Habitualmente cuando la enfermedad está activa, quiere decir que está en proceso de iniciar el tratamiento, esto a veces lleva algunos meses, y los pacientes están con múltiples medicaciones, pero siguen o persisten con la inflamación articular, se limitan las tareas cotidianas. Por ejemplo, si un paciente caminaba 10 cuadras y de pronto comienza con dolor articular y se hace el diagnóstico de artritis reumatoidea, ya no podrá caminar esas 10 cuadras, caminará 1 o 2, y eso no le va a permitir ver su pérdida de la función pulmonar. Entonces, debido a la disminución de la actividad física de estos pacientes, esa es la causa por la cual el primer síntoma suele ser la tos. Así que es algo que siempre preguntamos en la consulta. En la esclerosis sistémica, también la tos seca suele ser el primer síntoma, y a medida que progresa la enfermedad, la sensación de falta de aire o la disnea es el síntoma cardinal. Y en la enfermedad de Sjögren, estos pacientes tienen boca seca, así que usualmente presentan o pueden presentar tos asociada, y los cambios en las características de esa tos son lo que nos van a hacer sospechar el posible compromiso pulmonar. Por supuesto que cuanto antes se consulte, más rápido se hace el diagnóstico y mejor es la evolución de estos 3 grupos de enfermedades reumatológicas. Entonces, ¿cómo se trata la enfermedad intersticial en las enfermedades reumatológicas? El tratamiento de base siempre es el control de la enfermedad de base, es el tratamiento general, que normalmente son tratamientos que apuntan a controlar o a disminuir el efecto del sistema inmune. Estas enfermedades tienen un error en el sistema inmune que llevan a que la respuesta del sistema inmune se perpetúe y se genere un daño en determinado órgano. Así que los tratamientos que usamos habitualmente son los inmunosupresores. En los casos más severos con compromiso pulmonar, el neumonólogo es quien va a indicar el oxígeno domiciliario, y en los casos más severos aún se puede plantear incluso la posibilidad del trasplante de pulmón. ¿Cuándo comenzar el tratamiento? Es una buena pregunta, porque algunos pacientes cursan con una enfermedad pulmonar leve, que no tiene síntomas, con algunos hallazgos en los estudios, que no requieren ningún tratamiento, simplemente el control, que es estricto cada 3 o 6 meses para detectar una posible progresión. Ahora, hay determinados pacientes, aquellos que tienen un compromiso en la tomografía del parénquima del pulmón o del tejido pulmonar mayor al 20%, o que tienen hallazgos en la espirometría de una capacidad vital forzada menor al 70%, esos pacientes posiblemente inicien un tratamiento. También aquellos pacientes que a lo largo del seguimiento muestren una progresión o una caída de estos hallazgos van a requerir iniciar tratamiento. Entonces, como dije, el tratamiento de base, tanto para la enfermedad como para el compromiso pulmonar, serán los inmunosupresores o los inmunomoduladores. El objetivo es controlar el proceso inflamatorio para apagarlo y de esta forma evitar la aparición de fibrosis. A pesar de ser fármacos que tienen bastantes efectos secundarios, está claramente demostrado el efecto beneficioso del uso de estos fármacos en la evolución de la enfermedad. Así que
Algo que me estaba olvidando de decir es que aquellos pacientes que muestren una progresión de la enfermedad del compromiso pulmonar tendrán indicación de un grupo de medicamentos que se llama antifibróticos. Hoy no voy a hablar de ellos porque sé que hay una idea de dar una charla específica sobre el uso de los antifibróticos. Entonces, ¿cuál es la definición o qué diferencia los inmunomoduladores de los inmunosupresores? Esta es una pregunta que aparece muchas veces en el consultorio y la realidad es que la respuesta es controvertida. Inicialmente las drogas inmunomoduladores tenían efectos antiinflamatorios muy específicos, es decir, que inhibían una citoquina, que es como un mensajero, o inhibían a células específicas. Dentro de este grupo están los agentes biológicos con todos sus mecanismos de acción diferentes, probablemente conozcan algunos o no, el metrotexate, que es la droga que se usa de base en la artritis reumatoidea, es la droga inicial para el compromiso articular, y los medicamentos llamados anti-JAK, como el tofacitinib, también forman parte de este grupo. Por otro lado, los inmunosupresores son aquellos medicamentos que tienen un efecto sobre el sistema inmune mucho más amplio. Y aquí se encuentra el micofenolato mofetil, la ciclofosfamida, los glucocorticoides y la leflunomida. Es interesante porque de acuerdo a de dónde busquemos la definición, esto puede cambiar. Algunos plantean que el efecto inmunosupresor también puede estar determinada por la dosis y el tiempo del uso del medicamento. Por ejemplo, el uso de corticoides a una dosis mayor de 20 miligramos por día durante 3 meses se dice que tiene un efecto inmunosupresor y podría ser que en dosis menores o menor tiempo el efecto sea inmunomodulador. Lo mismo pasa con metrotexate, dosis altas durante mucho tiempo, el efecto se considera inmunosupresor. Así que esta diferenciación no es tan sencilla. Los pacientes muchas veces piensan que inmunomodulador es más leve y puede ser que tengan algo de razón, pero no cambia mucho la historia. Ahora lo que les quería compartir es algunos efectos adversos de esas medicaciones que usamos con más frecuencia en reumatología y en el compromiso pulmonar. Y después hablaremos en general. Los glucocorticoides o los esteroides tienen muchos eventos adversos, muchas veces conocidos, como hematomas en la piel cuando uno los toma durante mucho tiempo, gastritis, alteraciones de la glucemia, debilidad muscular, alteración del sueño e incluso osteoporosis. El micofenolato mofetil, que es una medicación que se usa de primera línea para el compromiso pulmonar en la mayoría de las enfermedades reumatológicas, tiene como evento adverso más frecuente la diarrea. Pero felizmente, a lo largo del tiempo y después de unas semanas de utilizar la medicación, esto se va estabilizando y a veces mejora la tolerancia. El micofenolato puede alterar las enzimas hepáticas, así que esta situación va a llevar a que el reumatólogo solicite un hepatograma con más frecuencia al inicio y después más espaciado. Y esta medicación está contraindicada en el embarazo. La ciclofosfamida, que también es uno de los fármacos de primera línea en compromiso pulmonar en este tipo de enfermedades, sabemos que aumenta el riesgo de infección y que trae problemas de fertilidad, por eso uno intenta reservarla o no utilizarla en aquellas pacientes que son más jóvenes y que todavía no han tenido hijos. Y el metotexate, que es súper utilizado en artritis reumatoidea y en Sjögren, y también se puede usar en compromiso pulmonar, como evento adverso más frecuente es la intolerancia gastrointestinal. A veces da como malestar en la panza, cambios en el ritmo evacuatorio, también puede dar llagas en la boca, por eso uno indica ácido fólico que se toma a las 48 horas de haber tomado el metrotexate, y puede alterar las enzimas hepáticas como el micofenolato, así que realizaremos controles de hepatograma frecuentemente. Bueno, entonces, tanto el tratamiento inmunosupresor clásico como la terapia biológica que apareció posteriormente, este tipo de tratamientos ha generado un cambio impresionante para bien en nuestras enfermedades. Ha cambiado la historia de la evolución de las enfermedades reumatológicas. Sabemos que estos tratamientos tienen como efecto adverso más importante
que aumentan el riesgo de infecciones, tanto de gérmenes comunes como de gérmenes oportunistas. Así que siempre el inicio de este tipo de tratamientos requiere de algunas pautas preventivas y otras pautas de monitoreo. Como medida preventiva, antes de iniciar el tratamiento, siempre vamos a pedir serologías virales. Esto incluye el estudio de la hepatitis B, C y HIV. Siempre vamos a pedir una PPD o una prueba de Mantú, buscando la posible aparición de una tuberculosis latente, y vamos a estar muy atentos al esquema de vacunación. Y durante el seguimiento, controlaremos estas tres cosas que nombré a lo largo del tratamiento inmunosupresor, y también se van a plantear algunas situaciones especiales, como por ejemplo intervenciones quirúrgicas, ahí deberemos tomar algunas conductas, infecciones del tracto urinario de la vía respiratoria, que son las que aparecen más frecuentemente, y una situación especial con herpes zóster y algunos tratamientos en particular. Entonces acá es donde el infectólogo cumple un rol en este equipo multidisciplinario. Nos va a aportar su ayuda y su conocimiento puntual, sobre todo con el tema de las vacunas. Estas enfermedades tienen más riesgo de infección por varios motivos diferentes. Primero, por la enfermedad en sí, que presenta alteraciones de la inmunidad innata y adquirida del sistema inmune. Segundo, por los tratamientos, como vimos. También pueden tener comorbilidades o enfermedades asociadas que predispongan o que ayuden al mayor riesgo de infecciones, y requieren también más estudios, más concurrencia al hospital, más requerimientos de procedimientos. Bueno, todo esto predispone a las posibles infecciones, y la ayuda del infectólogo va a ser vital para determinar y organizar y que no se nos escape nada. La Sociedad Argentina de Reumatología, junto con los infectólogos, publicaron unas recomendaciones de vacunación para este grupo de pacientes puntualmente. La vacuna de la gripe y la vacuna de la neumonía deben ser sí o sí aplicadas, así como la vacuna de la hepatitis B y la vacuna doble bacteriana. Y después hay otro grupo de vacunas que en general solemos consultar con el infectólogo, como la vacuna del HPV o la vacuna del herpes zóster, que hace unos meses está disponible a virus inactivado en Argentina. Y hay algunas situaciones puntuales, por ejemplo, los pacientes que tienen lupus y que tienen algún compromiso o afección del vaso, que es un órgano que está pegadito al hígado, siempre deben realizar una consulta con el infectólogo para poder adquirir o recibir las vacunas indicadas. Bueno, la nutricionista o el nutricionista, la mayoría son mujeres, por eso tiendo a decir la nutricionista, también cumple un rol en este equipo de atención multidisciplinaria. Sabemos que los alimentos son fundamentales para la salud. Las frutas y las verduras nos aportan muchos nutrientes, y todo el grupo de de alimentos procesados tienen sobre todo un efecto dañino sobre nuestra salud y sobre el organismo. Para nosotros esto es de vital importancia, por eso la nutricionista, que ustedes tal vez la conocen, Verónica Barcos, trabaja con nosotros en el hospital y nos ayuda a realizar una valoración del estado nutricional de todos nuestros pacientes en el consultorio de esclerodermia. Así que se pide un laboratorio con algunos parámetros, evaluamos la fuerza muscular con un dinamómetro, que es un aparatito que uno cierra la mano con fuerza y nos permite saber qué tanta musculatura y fuerza tenemos con la mano. Se hace el test de la silla, que evalúa otros músculos, hay que pararse y sentarse en un determinado tiempo, y realizamos unos cuestionarios. Uno se llama MAS, que calcula el riesgo de posible desnutrición, y como nuestros pacientes con esclerodermia, hasta en el 80% de ellos tienen compromiso del tracto gastrointestinal, hay un cuestionario que se llama UCLA, que nos permite saber el impacto de los síntomas gastrointestinales en la salud nutricional del paciente. Así que con todas estas herramientas, que como verán son bastantes, podemos tener un diagnóstico de la situación nutricional de este paciente. Otro actor que va a formar parte de este equipo de atención es el endocrinólogo. Relacionado con los eventos adversos, como vimos, los corticoides
pueden potenciar el efecto osteoporótico que todos los pacientes o las mujeres sobre todo tenemos en la posmenopausia, pero asociado a corticoides este efecto osteoporótico es mayor. Así que normalmente el endocrinólogo va a pedir un análisis de sangre con el metabolismo fosfocálcico, que es el dosaje de calcio, de fósforo, de vitamina D y de PTH. Seguramente solicite una densitometría que probablemente sea anual, y va a estar muy atento al uso concomitante de corticoides, porque esto va a cambiar la indicación del tratamiento de antirresortivos, ¿sí? Así como también los antecedentes de fracturas. Así que el endocrinólogo se va a ocupar de toda esta área para que el paciente pueda tener un tratamiento adecuado de su osteoporosis. Entonces, hay un montón de actores que no nombré, pero que forman parte de este equipo multidisciplinario. Tampoco quería que sea tan larga la charla. Los pacientes no van a ver a todo el equipo muchas veces al año. A veces con una consulta anual al endocrinólogo o una consulta anual al infectólogo ya es suficiente. Y es importante porque nosotros estamos acá en Buenos Aires y contamos con todos los especialistas. A veces en otras regiones el acceso no es tan fácil, pero bueno, si estamos acá hay que aprovechar y poder tener la opinión del experto en el área. Y aquí les traje algunas pautas de cuidado personal que muchas veces se plantean en forma muy rápida en la consulta, porque como verán hay muchos aspectos para conversar en la consulta, y las consultas tienen un tiempo limitado. A veces los pacientes se quedan con ganas de charlar determinadas cosas. Así que estas cosas de cuidado personal para mí son fundamentales. La actividad física. Si no es posible concurrir a un gimnasio, es posible realizar actividad física en la casa de cada uno. Está demostrado que hacer una actividad de 15 minutos o 30 minutos por día mejora mucho el estado anímico, la fuerza muscular, la capacidad de manejarse solo en determinadas situaciones. Así que siempre recomiendo la actividad física. El buen descanso o el dormir también hace a nuestra salud, así que tratar de tener un horario regular, de no hacer ingestas copiosas antes de irse a dormir y de bajar el uso de las pantallas en el horario cercano del descanso. También es súper fundamental dejar de fumar. En nuestros pacientes, por ejemplo en artritis reumatoidea, aún sin compromiso pulmonar, el hábito tabáquico empeora el pronóstico. Esto quiere decir que van a tener una enfermedad más severa, y si además le agregamos el compromiso pulmonar, sin lugar a dudas, dejar de fumar tiene que ser mandatorio. Yo sé que es difícil, a veces los pacientes hacen muchos intentos, pero hay muchas herramientas y muchos grupos que nos pueden dar una mano en este aspecto. Y por otro lado, técnicas de relajación, de meditación, de respiración. Ahora todo este estilo de vida está muy de moda, así que hay que aprovechar para aprender. Cada paciente tiene que encontrar su método. No hay un método que sea fabuloso, sino que cada uno debe encontrar el método que le resulta a sí mismo. Y aquí les comparto algunas preguntas que los pacientes nos hacen en el consultorio. Me tomé el atrevimiento de organizarla en áreas para que puedan tal vez reflexionar sobre estas preguntas y anotar en un papelito o en un cuadernito para poder conversarlo con su médico tratante. Muchas veces los pacientes nos consultan sobre sus síntomas, si pueden hacer ellos algo en su casa para controlar mejor el síntoma, cuánto tiempo durará, si es normal sentirse de esa forma. A veces los pacientes están un poco abatidos o decaídos por la presencia de esta enfermedad. ¿Qué pueden hacer para repararlo? Con respecto al bienestar emocional, si pueden o no recibir apoyo psicológico, por supuesto que sí. Y acá hay un punto que es fundamental: si pueden o deben vincularse con los grupos de ayuda de paciente. El rol de los grupos de pacientes a mí me parece fabuloso porque brinda muchísima información, contención y acompañamiento del paciente que está teniendo un diagnóstico reciente, y donde tener información ayuda mucho a poder estar más seguro del camino que se está tomando.
Después también los pacientes nos consultan sobre los cambios del estilo de vida, como hablamos sobre los cambios alimentarios, el ejercicio, si tienen que evitar alguna actividad en particular, y con respecto a la vida laboral, si van a poder seguir trabajando, si necesitan conversarlo con su jefe o con sus compañeros de trabajo. A veces conversamos sobre cómo plantear esta situación y si tienen que solicitar algún cambio de actividades en el trabajo. Y después, hacia el futuro, muchas veces nos preguntan sobre el pronóstico de la enfermedad, cómo se va a comportar de acá a un año, cómo va a ser la evolución, si van a poder o no tener hijos y si sus hijos van o no tener asociada alguna enfermedad reumatológica o pulmonar en este caso. Así que para ir finalizando, los puntos claves que me parecieron de esta charla o esta conversación es tener en cuenta que la forma de presentación del compromiso pulmonar en las enfermedades reumatológicas muchas veces es sutil y solapado, el médico debe sospecharlo y el paciente debe estar atento a la aparición de pequeños síntomas diferentes, que es necesario realizar muchos estudios para llegar al diagnóstico, eso es una realidad que no podemos cambiar, y que el trabajo en equipo nos ayuda a poder cubrir todas las áreas que requieren estos pacientes con estas enfermedades complejas, largas, crónicas, para que entre todos podamos ayudarlos y cada uno pueda aportar su granito de arena. Así que bueno, eso es todo, espero que les haya sido de utilidad y estoy disponible para las preguntas. Bueno, muchas gracias María José, súper clara la presentación, me parece que nos diste una información súper valiosa a todos. Me parece que nos quedó muchos las cosas muy claras. Tenemos algunas Bueno, preguntas en el chat para hacerte. La primera es de Viviana, ¿sí? Que nos pregunta cuál sería el tratamiento de una AR con fibrosis moderada a severa. bueno, en general en las enfermedades reumatológicas el tratamiento del compromiso pulmonar suele ser similar, ¿sí? Cuando tiene una enfermedad moderada a severa, siempre el primer escalón de tratamiento es el micofenolato o la ciclofosfamida y se va evaluando la progresión de esa enfermedad. Se puede empezar con micofenolato y después rotar a ciclofosfamida, y si durante el tratamiento persiste esa progresión, en esa situación se indican los antifibróticos. Bien. Y nos deja una segunda pregunta que es ¿qué efectividad tiene la leflunomida asociada a la pirfenidona? La leflunomida nosotros en Argentina la usamos bastante en el tratamiento de la artritis reumatoidea, pero sobre todo para el compromiso articular. En la primera línea de tratamiento históricamente era metrotexate asociada a leflunomida. Con la aparición de los agentes biológicos, el uso de leflunomida fue siendo menor en el mundo en general. En Argentina, como a veces el acceso al biológico es más difícil, seguimos usando la combinación con metrotexate, pero siempre para el compromiso articular. No hay estudios que hayan demostrado que tiene efecto en el compromiso pulmonar. Y un dato importante sobre metrotexate que lo usamos para el compromiso articular, es que hace un par de años se decía que el metrotexate podía tener un efecto negativo sobre el pulmón. Así que aquellos pacientes que tenían compromiso pulmonar, uno retiraba el tratamiento con metrotexate. En los últimos años se ha demostrado que eso no es así, que el control de la enfermedad mejora el pronóstico pulmonar, así que hoy los pacientes siguen tomando el metrotexate aunque tengan el compromiso pulmonar. Bien, muy bien. Bueno, tenemos otra de Eugenia, creo que está más orientado a la dieta. Si siguen en nuestras redes y en YouTube, tenemos la entrevista a la nutricionista Vero Barcos, que creo que está acá, Vero también. Si estás por acá, Vero, hola, ¿cómo estás? Em, Sí, sí, tenemos, acá ahí estoy. está Vero, hola, Vero. Em, Hola. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos una pregunta de Eugenia que nos pregunta qué rol o importancia tienen las dietas antiinflamatorias en el tratamiento de la enfermedad. Es decir, dejar el gluten, Eh, los lácteos, el azúcar, el refinado. No sé si Vero o bueno, María José también nos pueden contestar.
No sé, Vero, ¿qué crees? Me Si estás vos, conecté, me me parece están que va a por ser echar más del buena tu cafecito que respuesta me que la conecté mía, pero para... yo puedo darla también. Bueno, la verdad, tomo la palabra, tomo la pregunta porque la había leído, estaba pensando también, pero las restricciones alimentarias siempre hay que hacerlas realmente si hay algún síntoma y que, bueno, sean evaluados por un licenciado o licenciada en nutrición o por el mismo médico y que amerite, o sea, desde la dietoterapia que se llama, saber si el síntoma puede llegar a mejorar retirando ciertos alimentos y corroborando que al retirar algunos alimentos no falten los nutrientes que se vehiculizan a través de ciertos alimentos. Por ejemplo, bueno, saco el gluten, creo que sacar el gluten, después como lo reemplazo, sí, pero siempre tiene que haber un síntoma. Esto se debería charlar en alguna consulta y no hacerlo, bueno, así como por motus propio, porque lo leí en algún lado, que me va a mejorar, depende del síntoma que uno tiene, también hablarlo con el médico, siempre esto de lo interdisciplinario ayuda a definir un poco más cómo va a ser la solución. A veces es un montón de cosas, a veces es una consulta con gastroenterología, algún medicamento y la alimentación acorde para mejorar el síntoma, que es donde se trabaja desde lo nutricional también. Perfecto. Gracias, Vero. No sé, Majo, si vos querés Bueno, agregar algo más. No, esto con Vero siempre vemos que hay muchas modas de distintas dietas que a veces se plantean como resultados mágicos y hay que ser cuidadoso porque, por ejemplo, en esclerodermia puntualmente los pacientes tienen síntomas gastrointestinales, sobre todo esofágicos, y tienen un riesgo elevado de desnutrición porque hacen cambios o modificaciones en su dieta debido al síntoma. Y si además de eso restringen ciertos alimentos siguiendo alguna dieta en particular, como dice Vero, eso puede en realidad empeorar la situación. Para mí la respuesta más importante es siempre hacer la consulta con el nutricionista para tener la respuesta precisa en cada individuo, porque es muy difícil generalizar, o sea, uno puede decir esclerodermia con o sin compromiso gastrointestinal y ahí ya cambia la indicación de la dieta en particular. Así que es como muy difícil generalizar. Si tienen la opción, siempre sugiero consultar. Claro, totalmente. Bueno, muchas gracias, Vero, por sumarte a esta pregunta. Em, tenemos acá, tenemos la pregunta de Hugo. Bueno, Eugenia, espero que haya quedado clara tu pregunta, haya sido respondida. Y Hugo nos pregunta a qué se asocia la fiebre de noche y si está relacionado a la fiebre de huesos, porque él tiene artritis más fibrosis pulmonar. Sí, la fiebre nocturna no es un síntoma específico ni de la artritis reumatoidea ni de la fibrosis pulmonar. Habría que ver si es fiebre constatada con un termómetro que sea mayor a 38 o si son sudoraciones nocturnas. Eso habría que ver el caso puntual, pero lo que sí le puedo responder es que no es un síntoma característico que se asocie a esos dos compromisos. Hay que hacer un laboratorio, eventualmente consultar con un hematólogo, a ver si hay alguna otra enfermedad asociada o, bueno, o no tiene significancia clínica. Bien, dice que suele tener en 37,5 más o menos. Bueno, 37,5, justo en medicina las definiciones se hacen para poder hablar más o menos todos el mismo idioma. Consideramos fiebre más de 38 y 37,5 es febrícula, pero si esto persiste, todas las noches tiene 37,5 y durante el día tiene 37, bueno, ahí habría que buscar. Pero a priori habría que ver si además tiene asociado la sudoración o algún otro síntoma. Es difícil responderlo en el caso individual. Perfecto. También entonces tendría que hacer alguna consulta para ver exactamente cuál es el origen de esa fiebre también. Claro, siempre en estas charlas uno da conceptos generales con la idea de informar en general. eh, para poder responder en particular, uno tiene que conocer la historia clínica completa del paciente. Yo Exacto. debería preguntarle cuáles son los antecedentes, qué medicaciones toma, cómo transcurre su día cotidiano, a qué hora se acuesta, a qué hora se levanta, para ver cómo son sus hábitos y ahí poder pensar si hay alguna otra causa asociada a esta febrícula o no. Pero por eso es difícil siempre responder en el caso individual.
y los médicos no nos animamos mucho a responder porque tal vez uno hace una interpretación que no es la correcta porque no conoce en detalle la historia clínica de ese paciente. Así que, Claro. perdón, no puedo responder más que eso. No, está bien, está bien. Me parece que está bueno que podamos aclarar una duda puntual y sobre todo hacer hincapié en que cada uno vaya a su médico de cabecera, que consulte con él, que él es el que tiene de su historia clínica, que conoce de su caso y lo puede ayudar mucho más que nosotros desde nuestra pantalla, ¿no? Eh, y tengo una pregunta de Noemí también. Hoy está con broncoespasmo y su cuerpo manifiesta mucho cansancio. Pregunta si tendrá que hacer una consulta o espera. Si hoy está con broncoespasmo y eso es nuevo y no es habitual y no está con tratamiento, siempre todo síntoma nuevo debe despertar una pregunta al menos de qué me está pasando. No sé si ella tiene alguna enfermedad de base o no, pero si tiene un broncoespasmo, por supuesto que debe consultar, porque hay que buscar la causa del broncoespasmo y dar un tratamiento para que el aire pueda entrar fácil y salir fácilmente del pulmón. Así que sí, yo le sugiero que consulte con su médico clínico o con un neumonólogo para poder estudiarlo. Todo síntoma nuevo debe ser consultado. Perfecto, totalmente. Bueno, no sé si alguno tendrá otra pregunta para hacer. Les damos unos minutitos para escribirla en el chat. Eh, yo por mi parte agradezco nuevamente a María José. Hoy tenemos un caso particular, tenemos muchos docs y licenciados en nuestro Zoom. Es muy bueno verlos, que nos acompañen, que acompañen a FIPIA y que acompañen a otros colegas en las charlas. Es bueno verlo y justo se dio algo muy lindo que, bueno, Vero pudo respondernos también una consulta y está bueno escucharlo de varios profesionales de distintas áreas para que podamos llegar todos a una respuesta acorde, sí, que nos ayude a todos. Así que les agradezco por estar hoy en este Zoom. No sé si tendremos alguna otra pregunta. ¿Alguien más que quiera consultarle algo a María José? Bueno, parece que no. Hemos aclarado todas las dudas de hoy. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Muy buena la charla. Bueno, agradecen todos los que están participando, agradecen tu charla, así como nosotros desde AFIPIA. Bueno, entonces damos por finalizada la charla. No sé, Majo, si vos querés aportarnos algo más, comentarnos algo más antes de finalizar. No, la verdad yo agradezco este espacio y esta posibilidad. Eh, Está muy bueno porque los videos quedan grabados y, por ejemplo, algunas charlas que yo no he podido escuchar después las he ido a buscar y me parece que esta forma de difusión es fundamental. La información en los pacientes mejora el pronóstico de la enfermedad porque les da alerta sobre los síntomas, como la pregunta del broncoespasmo de recién. Si los pacientes conocen las posibles síntomas, pueden consultar en forma más temprana y esto permite que los pacientes accedan al tratamiento temprano. Así que yo les agradezco este espacio y esta posibilidad de poder contar y los felicito por generar estas cuestiones que me parecen fundamentales para la educación del paciente. Bueno, muchas gracias de parte de todo el equipo de AFIPIA. Hoy Vanessa no nos pudo acompañar, tuvo un pequeño accidente, ella está bien, Ah, bueno. pero bueno, no se pudo hacer presente porque estaba un poco dolorida del cuello, tuvo un accidente con el coche, pero ella está bien, así que no se preocupen que tenemos presidenta AFIPIA para rato. Bueno. Así que bueno, yo por mi parte les agradezco a todos por participar hoy en nombre de AFIPIA, a los doctores, a Vero, que es nuestra licenciada en nutrición, por participar, por acompañarnos, por prestarnos un poco de su tiempo, por preparar las charlas que nos preparan siempre, que son cosas que están preparadas con amor, con ganas, con vocación, y eso es recontra importante y se recontra nota. Así que desde AFIPE les agradecemos por acompañarnos y por darnos un poquito de su tiempo. Yo les agradezco a todos los que se hicieron presentes hoy acá, que también están un martes hasta ahora, a sumarse. Creo que son muy enriquecedoras estas charlas para todos. Así que nada, no hay más que agradecerles.
Y recuerden que, bueno, todos nuestros canales de comunicación están en nuestras páginas de nuestras redes sociales, en Afipia por Instagram, por Facebook, tenemos el canal de YouTube, donde pueden ver todas nuestras entrevistas al experto. Y bueno, eso, solamente agradecerles y bueno, desearles un lindo fin de martes y esperarlos en la próxima entrega de este espacio. Bueno, muchas gracias a vos también. Nos vemos. Por favor, gracias María José, nos estamos viendo y gracias a todos. Les mando un beso grande.